Ah, Feliz feliz, tarde. feliz vos. Sí, en realidad es el día del historiador argentino Sí, o el Día Nacional del Historiador. sí, Es una perfecto. fecha, 1 de julio, es una fecha elegida con motivo del decreto del 1 de julio de 1812, el decreto del primer triunvirato. El encarga al deán Gregorio Funes. Él era el deán de la Catedral de Córdoba. El deán Funes es el que escribe la primera reseña histórica referida a los acontecimientos de mayo. Mirá El vos. triunvirato, el triunvirato le encarga al deán Funes escribir una reseña histórica sobre los acontecimientos de mayo con el objeto de homenajear a los próceres y a los hombres que habían sido protagonistas de la revolución. Este escrito, que es un borrador, él escribe dentro de un trabajo integral que hace el de Anfunes sobre la historia del Paraguay, de Buenos Aires y del Tucumán, se llama el trabajo integral. Él escribe lo que llamó Bosquejo de la Revolución de Mayo. Y ese se considera el primer escrito sobre la historia patria. Por Mirá. eso se homenajea al aldeán Gregorio Funes con este día dedicado al historiador nacional. El historiador nacional. Perfecto. Bueno, ¿y cómo estás pasando vos? Muy bien, un día de trabajo, de un poco de home office hoy, pero también aclararte que en realidad el festejo para nosotros, los correntinos, es el 25 de julio, es el día que nosotros festejamos el Día del Historiador correntino, ¿En homenaje a porque quién? tenemos una fecha particular que es en homenaje al nacimiento de Manuel Florencio Mantilla, quien es considerado el primer historiador científico de la historia de Corrientes. Perfecto. Manuel Florencio Mantilla es el primero en estudiar con método la historia de Corrientes, en estudiar con un método científico, en arribar a conclusiones, trabajar con hipótesis, en Claro. fin, con toda digamos, la rigurosidad científica que merecía el estudio de la historia de Corrientes. Alexis, y cuando vos eras, seguramente en la época de estudiante, más joven, ¿quiénes eran esos historiadores para vos referentes? Que te gustaba Bueno, sin leerlos. duda, que me gustaba leerlo, sí, sin duda, que fue Manuel Florencio Mantilla y Hernán Félix Gómez, dos miradas diferentes de la historia correntina, podemos decir, hablando de historia de Corrientes, ¿no? Claro. Tanto Manuel Florencio Mantilla como Gómez, que vivieron en dos momentos distintos en dos etapas distintas, porque no eran contemporáneos, digamos. Eh, Mantilla vivió gran parte del siglo, gran parte de su vida, casi prácticamente toda su vida en el siglo XIX, murió en 1909, a principios del siglo XX. En cambio, en el caso de Hernán Gómez, vivió hasta la década del 40, vivió hasta el 45, por lo tanto, la mayor parte de su vida la vivió en el siglo XX. Sí. Fueron contemporáneos, pero sí escribieron, son dos, digamos, escuelas historiográficas, se dice, de la historia de Corrientes. Y viste que hay un dicho que dice que la historia se escribe de acuerdo a quién la está relatando, a quién la ha escrito, ¿no? De acuerdo a su mirada. Sí. En realidad hay que pensar que la historia tiene muchas interpretaciones. Cuando pasan las épocas, cambian las interpretaciones. Claro. Hoy estamos en tiempo de revisionismo de muchos de los temas que habíamos estudiado por otros autores.
yo creo que el gran historiador de la historia nacional, sin duda, fue Bartolomé Mitre. Primero vive la vida de Belgrano y de San Martín, es el primero que rescata la figura de los padres de la patria, ¿no es cierto? Y el que escribe, digamos, ese primer bagaje de la historia argentina es, sin duda, el general Mitre. Pero después, claro, han habido muchos en el camino hasta nuestros días que han escrito sobre la historia argentina desde diferentes puntos de vista, Claro, con miradas muy disímiles y por supuesto también siendo consecuentes con su época, porque cada historiador también es consecuencia de su época, de claro. su tiempo, el tiempo que vive y los pensamientos de su tiempo son los que se vuelcan en su investigación y en su historia o en la manera de enfocar una investigación. Exacto. Em, Alexis, seguramente alguien ya estará escribiendo los días estos actuales, ¿no? Y en años se leerán en los libros todo lo que todo lo que nos está atravesando desde el año pasado, que va a marcar un giro seguramente en la historia del planeta, ¿no? Una historia de nuestros días y una historia de lo que es el mundo. Es obvio que estamos viviendo un tiempo histórico, estamos viviendo un momento absolutamente bisagra en la historia, porque se van a escribir muchos libros sobre este momento que estamos viviendo, sobre la pandemia, como se escribieron libros sobre la gripe española de Claro. 1919, o como se escribieron libros sobre la peste negra del siglo XVI, ¿no? Sí, Eh, Como han quedado anécdotas y se han escrito libros, enormes obras de la historia de lo que fue la epidemia de fiebre amarilla de 1871, como muchas otras epidemias del siglo XIX, como la del cólera y la de la malaria, que también se sufrió, la viruela en una claro. época, a principios del siglo XX también han habido eh, unas fuertes epidemias. Por lo tanto, cada tiempo histórico pareciera ser como que está marcado por una de estas Sí, epidemias o pandemias como lo que sí, vivimos hoy, ¿no? sí. Es mucho más. Pero sin duda que eso va a ser materia de estudio, materia de investigación, y habrán muchos libros escritos sobre este tiempo que hoy es nuestra actualidad. Bueno, Alexis, queríamos darte una sorpresa, queríamos mimarte en este día, porque sos nuestro historiador. Tenés que comenzar a escribir los libros, Alexis. Sí, tengo, sí, ese es un mandato que tengo del doctor De Niri, que es mi maestro, mi profesor, que siempre me está insistiendo en que termine de escribir lo que estoy escribiendo, pero siempre estoy por la mitad o siempre me falta algo porque en realidad es muy difícil encontrar el punto final cuando uno está escribiendo. Claro, Es decir, empezás a escribir algo, pero nunca lo terminás, porque encontrar el punto final es. Entonces, sí. sí tengo varias cosas en camino, Bueno, iniciadas sin finalizar, y Moglia me reclama un libro que tengo que terminar. Es un trabajo en homenaje y en memoria de mi querida tía del corazón y maestra en la investigación histórica, que era la profesora María Mercedes Trainor Balestra, mm, mi querida tía Muchi. Ella me dejó como herencia, entre muchas cosas que me legó en su estudio y en su investigación de la historia de la iglesia, me dejó como legado la publicación de un trabajo inédito de ella, mira, que yo lo estoy ensamblando con un trabajo mío para cumplir con un viejo anhelo
que ella tenía y una propuesta que ella me hizo un día, vamos a escribir un libro juntos, me Qué dijo. lindo, qué lindo. Entonces empezamos a trabajar en eso, pero lamentablemente ella Claro, falleció antes de terminar ese trabajo porque era una persona muy mayor, así claro. que nos dejó ese legado. Alexis, un beso grande, que sigas bien, buen fin de semana, ya que estamos casi, casi concluyendo la semana y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la semana que viene. Que sigas bien, un beso. Beso, gracias por todo y la Que, semana que viene sí, nos vemos en el estudio. y quédate conectado porque ya vienen los encinas, ¿sí? Ahí, un breve corte y ya estamos con ellos.